Salam alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Allah guía nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Hermanos, aceptar la voluntad de Allah, sea de nuestro gusto o no, es un principio básico de nuestro din, es decir, un principio básico del Islam. Dice el Sagrado Corán, en parte de la sura de la vaca, el Baqara, y en la ley 216. Es posible que detestéis algo y sea un bien para vosotros, y que améis algo y sea un mal para vosotros. Allah sabe y vosotros no sabéis. Es decir, que los planes de Allah subhanahu wa ta'ala son los que definen nuestras vidas, sin importar todo lo que hagamos para evitarlos o para intentar modificarlos, ¿no? Que algunos de nosotros perdemos el tiempo haciendo eso. Los creyentes debemos tener muy claro que todo lo que hacemos en esta vida, desde lo que no tiene mucha importancia, como por ejemplo presentarse a un examen o a un trabajo, hasta cosas que sí que son realmente importantes, como nacer o como formar una familia, todo, absolutamente todo, está en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero en la práctica, cuando se nos complican las cosas en nuestra vida, ¿quiénes de nosotros aceptamos los planes de Allah subhanahu wa ta'ala si no son los que deseamos? ¿Quiénes de nosotros nos quejamos y deseamos tener otros resultados? ¿Quiénes de nosotros nos quedamos molestos y enfadados
porque no suceden las cosas como nosotros queríamos que sucedieran. En realidad, la mayor parte de los seres humanos no son capaces de aceptar que lo que ha ocurrido es un plan de Allah subhanahu wa ta'ala, por muy malo que sea. Porque, hermanos, aunque Allah subhanahu wa ta'ala nos da la posibilidad de elegir entre distintas opciones, los resultados de cada una de esas opciones están decretados por Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, siempre está el decreto de Allah. Aceptar la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala forma parte de la vida, forma parte de nuestra vida. Y solo esta actitud hace que la propia vida y las decisiones que trae pues sean más fáciles de llevar si aceptamos que todo viene de Allah. Porque no podemos dejar de lado que siempre existe una razón de gran sabiduría, de gran conocimiento en todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala hace y decreta, aunque no sea de nuestro gusto. Dice Sagrado Corán en la Sura de las habitaciones privadas, al Hujurat y en la ley 7, en relación al grupo de los primeros conversos, ¿no? De los Sahaba, Dios esté complacido con ellos. Y sabed que entre vosotros está el mensajero de Allah, y que si os obedeciera en muchos asuntos ya habríais caído en la perdición. Es decir, no podemos dejar llevarnos por nuestras pasiones, ¿no? Pero Allah os ha hecho amar la creencia, haciéndola hermosa en vuestros corazones, y ha hecho que detestéis la incredulidad, la perversión y la desobediencia. Esos son los rectamente guiados. Es decir, los corazones de los creyentes, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, son bondadosos y obedientes, y aceptan con alegría, o deberían aceptar con alegría, el decreto divino, haciendo que su fe los aleje de todo aquello que es corrupto, de la perversión y desobediencia. Y esta bondad y obediencia es lo que nos llena de confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y en sus planes que tiene para toda la humanidad, en realidad para toda la creación. Ser creyente es tener sincera confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, mientras que la hipocresía es justo lo contrario, desconfiar, la desconfianza. El musulmán se apoya, o se debería apoyar, en Allah subhanahu wa ta'ala, mientras que el hipócrita busca aliados que solo puede encontrar en los sayatines humanos, en la gente que está muy alejada de Allah subhanahu wa ta'ala. El compañero de un musulmán debe ser Allah subhanahu wa ta'ala, mientras que el compañero del que es desconfiado o del hipócrita es el shaitán. Según cuento de la tradición islámica, había una vez un hombre joven que estudiaba medicina con un maestro musulmán que también era médico y era el que le enseñaba la medicina. Después de algunos años de estar estudiando bajo su tutela, le dijo el alumno al maestro: maestro, cuando se presente el próximo paciente, te lo ruego, por favor, déjame que yo lo atienda. Me gustaría ponerme a prueba. El maestro le dijo: bueno, todavía no estás preparado, pero vale, lo haremos. Nada, estaban sentados fuera de la consulta cuando llegó un paciente. El maestro le dice al alumno: mira, este hombre está enfermo. El alumno dice: ¿por qué? ¿Por qué sabe que está enfermo? Dice: mírale la palidez de la cara, los ojos, cómo camina. Y además, por los síntomas que tiene, lo que necesita es tomar granada, ¿no? Esa fruta, granada. Entonces, el alumno se levanta, se acerca al paciente y le dice: usted está enfermo, muy enfermo. Y le contesta al paciente: pues claro que estoy enfermo, si no, ¿por qué he venido al médico? Pues usted lo que necesita son granadas. ¿Cómo que granada? Llevo una semana enfermo con dolores, sufriendo, y ahora usted me dice que me tome una granada. Y se marchó, no les pagó, y se marchó enfadado el paciente. El alumno se acerca al maestro y dice: pero mire, ¿qué es lo que ha pasado? Yo no entiendo lo que ha pasado. Entonces el maestro dice: mira, vamos a esperar que venga un paciente parecido y yo te demuestro lo que ha ocurrido. Pues al día siguiente, estando sentado fuera de la consulta, aparece otro paciente con las mismas condiciones. Entonces el maestro dice: mira, este está igual de enfermo y necesita granadas, presta atención para que sepas atender a un paciente. Llega el paciente, el maestro le dice: wow, qué mal aspecto tiene. Seguramente está muy enfermo, ¿no? Sí, llevo varios días que estoy sufriendo con dolores y no sé qué. Dice el maestro: la verdad que su caso es muy especial. Seguramente usted lo que necesita es algún remedio natural, alguna planta, alguna hierba o alguna fruta.
Podría ser a lo mejor limón, pero no le voy a recetar limón porque seguramente le va a dar acidez en el estómago. Mejor le voy a recetar granadas, seguro que con granadas mejora. El paciente muy contento, agradeció, pagó y se marchó. Y dice el alumno, pero bueno, ¿qué ha pasado si le has dicho lo mismo que le dije yo al otro, ¿no? Y entonces el maestro le explicó, es cierto, ¿no?, que le has dicho lo mismo, pero mira, estos dos hombres, más que granada, lo que necesitaban era perder la desconfianza. Es decir, para que un paciente, lo que nos habla este cuento de la tradición islámica, para que un paciente acepte de buena manera el diagnóstico de un médico, es porque tiene confianza en él, si no, no lo acepta. Y nos pasa a todos nosotros cuando alguien nos manda una medicina y quejamos, ¿y esto para qué? ¿Por qué? Simplemente porque no tenemos confianza en ese médico. Por lo tanto, la lección que le quiso dar el maestro al alumno fue, lo importante es primero conseguir la confianza del paciente. Por eso estuvo dando vueltas ahí hasta que al final le dijo la granada. Hoy vamos a dedicar el sermón a hablar sobre la desconfianza, ¿no? La desconfianza es aquello que el ser humano piensa o supone injustamente la mayor parte de las veces, basado en la creencia de que alguien o algo ha hecho algo malo y que se acepta como que es real a pesar de que seguramente es falso, ¿no? La desconfianza nos lleva directamente, hermanos, a la desobediencia, ya sea esta desconfianza a Allah subhanahu wa ta'ala y su plan, o a sus criaturas, ¿no? En general hay tres tipos de desconfianza: la desconfianza en Allah, la desconfianza en sus criaturas y la desconfianza en nosotros mismos. Vamos a hablar de esos tres tipos de desconfianza. Desde el punto de vista del Islam, desconfiar de nuestro Creador, es decir, la desconfianza en Allah, es una gran desobediencia, es la mayor de las desobediencias. De hecho, la confianza en Allah, subhanahu wa ta'ala, tiene premio y la desconfianza tiene castigo. Dice Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran, el Imran, y en la ley 154, en relación a la batalla de Uhud, ¿no? En la batalla de Uhud fue donde algunos ejércitos huyeron, ¿no?, porque se dedicaron a robar y a coger cosas en vez de a defender sus posiciones, y entonces perdieron, ¿no? Es decir, en relación a la batalla de Uhud, cuando la gente, desconfiando de Allah subhanahu wa ta'ala, huyó desobedeciendo las órdenes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que decía que se esperaran ahí, que defendieran la posición. Dice la ley: luego, tras la aflicción, es decir, tras la derrota, que es el castigo que Allah subhanahu wa ta'ala dio por desobedecer las órdenes, ¿no?, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no?, es decir, el castigo por la desconfianza que tuvo esa gente que no se mantuvo allí, continúa la ley, hizo que descendiera seguridad sobre vosotros, un sueño que envolvió a una parte de vosotros mientras los demás se preocupaban por sí mismos pensando de Allah sin razón, como en los tiempos de la ignorancia. Es decir, a unos Allah le dio la sakina, a los que eran verdaderos creyentes, y a los otros los dejó pensando mal de Allah, es decir, desconfiando de Allah subhanahu wa ta'ala. Continúa la ley. Decían esos que desconfiaban: ¿acaso hemos tenido algo que ver en la decisión? Entonces Allah le dice, dice el profeta, di, en verdad la decisión pertenece enteramente a Allah. Ellos escondían en sus almas lo que no te mostraban. Y volvían a decir la gente que desconfió de Allah. Decían, si hubiéramos tenido parte en la decisión, no habría muerto ninguno de nosotros. Es decir, como echándole la culpa a Allah subhanahu wa ta'ala de que muriera la gente y al profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, con este acto vuelven a desconfiar de nuevo en Allah subhanahu wa ta'ala por pensar que habían muerto por culpa, no de ellos, ¿no? Si ellos hubieran tomado el control, no hubieran muerto. Es decir, que no creen en el decreto de Allah. Y continúa la ley. Di, aunque hubierais estado en vuestras casas, la muerte había sorprendido en sus lechos a aquellos para los que estaba escrita. Es decir, no hay forma de escapar de la muerte. Fue para que Allah probara lo que había en vuestros pechos y para que reconociera lo que había en vuestros corazones. Y Allah es conocedor de lo que encierran los pechos. Es decir, por último, esta ley nos avisa de que Él sabe de nuestra desconfianza. Aunque no la mostremos abierta y públicamente, Él sabe si nosotros desconfiamos de Él. Y hermanos, hay que tener siempre en cuenta que pensar mal de Allah subhanahu wa ta'ala, pensar mal de nuestro Creador, tiene castigo. Como se dice el Sagrado Corán en la sura de la Victoria, al Fath,
y en la ley 6. Y castigar a los hipócritas y a las hipócritas, a los asociadores y a las asociadoras. ¿Por qué? Ahora lo dice, lo especifica. Que piensan mal de Allah, los que no tienen confianza en Allah, los que desconfían de Allah. Continúa la ley, sobre ellos se cernirá el mal. Allah se ha enojado con ellos, los ha maldecido y les ha preparado el infierno. Qué mal lugar de retorno. Desconfiar de Allah puede ser simplemente que no esté de acuerdo con algo que me ha ocurrido. Es decir, Allah podía haberlo hecho mejor, ¿no? Desconfiar de Allah es, pues esto no me va a salir de ninguna manera. Eso también es desconfiar de Allah. Desconfiar de Allah es decir, ¿por qué han habido tantos muertos en esta lucha, en esta batalla, en esta tragedia? ¿Ah? ¿Por qué se ha llevado un ser querido? ¿Por qué he perdido pues, mi estatus social o económico? ¿No? Todas estas cosas son desconfiar de Allah. Fíjate que hay otra cosa más que a veces nos olvidamos que también es desconfiar de Allah. Desesperar de la clemencia, de la misericordia de Allah, es decir, desesperar del perdón de Allah, eso también es desconfianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el pecado más grave, es decir, la desobediencia más grande que podemos hacer es la desconfianza hacia Dios, desconfiar de Él. Porque el ser humano debe temer, ¿verdad?, caer en la desobediencia, que para eso es el taqwa, pero al mismo tiempo debe tener esperanza en el perdón divino, es decir, uno no debe nunca desesperar de la misericordia de Allah, porque Allah es el más misericordioso. Wallah, y Allah sabe más, que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, naskuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabados a Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabéis que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día del juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose en la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Tirmidhi: un creyente es alguien en quien la gente puede confiar con relación a sus vidas y propiedades. Esta tiene que ser una condición fundamental de los musulmanes. Todos nosotros nos hacemos llamar musulmanes si hemos nacido en un país de mayoría islámica o hemos hecho la shahada. Eso no nos hace musulmanes. Nos hace musulmanes nuestro comportamiento. Según cuenta la tradición islámica, en una ocasión un hombre que estaba enamorado le pidió la mano a una mujer. Pero ella le contestó que no sabía porque no sabía si podía confiar en él. Entonces él le dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para que confíes en mí? Y él dice, bueno, yo nunca he visto el mar. Entonces él dice, bueno, prepara tu equipaje que te llevo a ver el mar. Y él dice, sí, pero mira, quiero ir caminando y con una venda en los ojos. Entonces, claro, él le dice, pero mira, si te llevo con una venda no vas a poder caminar, ¿no? No vas a poder ir por el camino. Entonces ella dice, no, yo quiero que tú me guíes, ¿no? Hasta llegar a la playa. Y le dice el hombre, bueno, pero si cuando llegues a la playa
no vas a poder ver por primera vez ese agua tan inmenso, esa cosa tan linda. Y él le dice, bueno, tú primero me lo describes, después yo me quitaré la venda y veré con mis propios ojos si puedo confiar en ti o no. La verdad es que no hace falta, ¿verdad?, llegar al extremo de este cuento de la tradición islámica para poder confiar en otro. No hay que hacer esto de que nos describa el mar, ¿no? Porque solo hace falta, y esto es muy importante, saber si la otra persona es musulmana de verdad o no. Con eso ya sabemos si podemos confiar o no en ella. Porque hay lo que dije antes, mucha gente que se llama a sí mismo musulmanes y pierden todo su tiempo con tonterías en vez de lo que es realmente importante en el Islam. Porque además, confiar y ser digno de confianza es fundamental para aquellos que se quieren someter a la voluntad de Allah, para aquellos que quieren ser musulmanes o creyentes. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Bukhari, el mejor de ustedes es aquel de quien se espera el bien y de cuya maldad se está a salvo. No lo vuelve a repetir, es decir, que es aquel en el que se puede confiar. Vamos a seguir hablando de la desconfianza en esta segunda parte de Khutbah. Ahora vamos a hablar de la desconfianza en las criaturas de Allah, más específicamente en la desconfianza hacia otros seres humanos, ¿no? Las personas que son desconfiadas sufren muchísimo, ¿eh? Son gente que no pueden llegar a ser nunca felices. Están constantemente pensando, ¿qué piensan esos de mí? ¿No? Están constantemente pensando, pues mirando sus gestos, fijándose en sus gestos, observando sus movimientos, a ver en qué en qué nos pueden lastimar si nosotros somos desconfiados. Viven en un estado de alerta permanente y sienten terror, sienten miedo a ser lastimados por otros. Se sienten tan vulnerables que es como la única forma de defenderse es sintiendo desconfianza. Dice Sagrado Corán, la sura de las habitaciones privadas, Hujurat, en parte de la ayah 12. Vosotros que creéis, abandonad muchas de las suposiciones. Es cierto que algunas de ellas son delitos, ¿no? Y esto, sentirse de esta manera por parte de los desconfiados, hace que sea imposible mantener unas buenas relaciones sociales, ¿no? Y terminan alejándose de la comunidad, terminan alejándose de la umma, porque son completamente desconfiados. Por cierto que la umma es una comunidad de creyentes que están unidos con un propósito común, que es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, y un objetivo común, que es establecer la soberanía de Allah en la tierra. ¿Qué quiere decir eso de establecer la soberanía de Allah en la tierra? Pues que su mensaje se haga realidad en la tierra, que lo que Él quiere de nosotros se lleve a la práctica en la tierra, mientras estemos vivos, inshallah. Por lo tanto, los creyentes nunca abandonan la umma, los que son creyentes de verdad. Dice Sagrado Corán en la sura de los creyentes al-Mu'minun, en la ayah 52, y realmente vuestra comunidad es una única comunidad y yo soy vuestro Señor. Por lo tanto, tener temor de mí, es decir, tener taqwa de Allah. Por otro lado, la gente que se separa de la comunidad pues se convierte en presas fáciles para el propio nafs, incluso para el shaitán, ¿no? Y los ayatines humanos o jinn. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Bukhari, quien se expone a sí mismo ante la perdición, es decir, quien se arriesga a la desobediencia, ¿no? Quien se expone a sí mismo ante la perdición, esta se lo conquista, es decir, la perdición te coge y no puedes escapar. Y dice Sagrado Corán en la sura del Creador Fatir y en la ayah 6, el shaitán es para ustedes un enemigo, tómenlo como un enemigo. Desde el punto de vista del que se tiene la desconfianza, ¿vale? Es decir, estamos hablando de la víctima, la causa de la desconfianza es por haber hecho amistad con gente que no confía en nosotros. ¿Para qué queremos ese tipo de amistad si no confía en nosotros, ¿no? Y desde el punto de vista del desconfiado, no de la víctima, sino del que desconfía, la causa no es otra cosa que lo que dijimos antes, debilidad, miedo, falta de fe. La falta de fe en el decreto de Allah hace que también te vuelvas desconfiado de los seres humanos y por supuesto también de un poquito de maldad. Hay que tener mucho cuidado en desconfiar, ¿vale? Dice Sagrado Corán en la sura de habitaciones privadas, Hujurat, y en parte de la ayah 6, vosotros que creéis,
si alguien que no es digno de confianza os llega con una noticia, aseguraos antes, no os vaya a ser que por ignorancia causéis daño a alguien y tengáis luego que arrepentiros de lo que hicisteis, ¿no? ¿Y cómo podemos saber si estamos cayendo en el grupo de los desconfiados? ¿Cómo podemos saber si somos desconfiados? Pues si tenemos alguna o todas de las siguientes características que les voy a nombrar, ¿no? Los desconfiados siempre cuestionan las intenciones de los demás, cuestionan las intenciones de la gente. Siempre piensan mal de las intenciones de la gente que está a su alrededor. En segundo lugar, solo se preocupan de buscar defectos en los demás. Asumen que los demás van a fallar siempre, es que todo el mundo me va a fallar toda la vida. Se separan de los demás, por lo que dijimos antes, por miedo a ser lastimados. Y no piden ayuda y no se dejan aconsejar por nadie. Estas 5 características son típicas, si las tenemos, es que hemos caído en la desconfianza. ¿Y cómo podemos mejorar nuestra confianza en los demás, ¿no? Si es que hemos caído? Pues teniendo las buenas características que tienen los creyentes. Vamos a nombrar algunas de ellas con respecto a la desconfianza. Primero, los creyentes no prejuzgan nunca, es decir, no debemos nunca encasillar a la gente en un sitio, ¿verdad?, sin conocerla. Es decir, no debemos, antes de saber quiénes son, pensar mal de ellos, ¿no? Fíjate que solo es lícito, solo es halal, ¿vale?, juzgar desde los hechos y nunca de las suposiciones. Solo se puede juzgar hechos que nosotros hayamos vivido y visto. Nunca de pensar, es que este seguramente hará. No, eso no sirve. La segunda característica de los creyentes es que son asertivos, ¿no? Es decir, debemos ser sinceros y decir nuestras opiniones, pero respetando siempre las de los demás, aunque vaya en contra de lo que nosotros estamos diciendo. Respeto. Otra cosa es que la siga o no, pero en principio, respeto. En tercer lugar, no estar nunca a la defensiva. Eso es un gran defecto que tenemos todos nosotros, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar a los demás sin tomar lo que nos dicen como si fueran ataques personales, que eso es muy difícil escapar de ahí, ¿no? Tenemos que aprender a buscar la verdad en lo que nos están contando, como sea. La tercera característica de los creyentes es que son tolerantes. Debemos aceptar que los que nos rodean también tienen sus puntos de vista, aunque como dije antes no coincida con el nuestro, ¿no? Debemos apreciar a los demás reconociendo y aceptando sus diferencias, sean físicas, mentales, psicológicas, de pensamiento, del tipo que sean, ¿no? Podemos decir no estamos de acuerdo contigo, eso sí, ¿vale? Y podemos decir yo no me voy a someter a ti, ¿vale? Y voy a seguir con mi pensamiento, ¿no? Pero no decirle tú estás equivocado y yo soy el que está en la verdad. Eso nos saca del camino de Allah subhanahu wa ta'ala, aunque estemos diciendo algo que es correcto. ¿Por qué? Porque Allah dice en el Corán no hay coacción en el din, es decir, nosotros no podemos obligar a nadie a que crean de la misma manera que creemos nosotros. Y la cuarta y última que les voy a nombrar es que los creyentes son flexibles, ¿eh? Es decir, tenemos que evitar en todo momento lo que se llama el pensamiento dicotómico. Esto es blanco o negro. No. Hay también grises, ¿vale? Es decir, hay distintas posibilidades, no solamente dos. O lo acepto o no lo acepto, no. Hay muchísimas más, ¿vale? Ahora lo puedo aceptar si pasa esto, lo puedo aceptar con... De eso se trata. Hermano, nosotros los que intentamos ser creyentes, aunque las personas que nos rodeen no se merezcan nuestro respeto por su forma de actuar, si somos creyentes de verdad, tenemos que respetarlos y evitar entrar en discusión con ellos, siempre, ¿vale? Dice Sahaba Corán en la sura del relato Al-Qasas y en la ley 55. Y cuando oían un insulto, lo evadían y exclamaban: nosotros responderemos por nuestras acciones y vosotros por las vuestras. No tomaremos represalias por esto, no queremos seguir el camino de los ignorantes, ¿no? En una ocasión, un hombre fue ante Omar ibn Abdulaziz, yo tengo parecido con él, uno de los grandes califas, y le contó la desconfianza que tenía de otro, contándole algo que seguramente si la persona que estaba siendo mencionada lo diría, no le gustaría que hablaran de él. Un chisme, ¿vale? Entonces, Omar ibn Abdulaziz, yo estoy convencido con él, le dijo: mira, vamos a examinar tu caso.
Si estás mintiendo con lo que me estás contando, entonces eres uno de esos que menciona la ley que dice, creyentes, si un malvado les trae una noticia, la que leímos antes, ¿no? Examínenla bien, no sea que lastimen a gente por ignorancia y tengan que arrepentirse de lo que hayan hecho. Eso lo vimos antes, está en la Sura de Dictaciones Privadas, Hujurat y en la ley 6. Y continúa Omar y una duración, estoy complacido con él. Y si estás diciendo la verdad, eres uno de los que menciona la ley que dice, al pertinaz difamador que va sembrando chisme. Eso está en la Sura de Kalam o Al-Kalam y en la ley 11. Y continúa hablando Abdul-Aziz, yo estoy convencido con él. Pero si quieres, te podemos perdonar. Si no quieres ser de uno de estos dos grupos, sea verdad o mentira lo que me cuenta, o si quieres, te podemos perdonar. Entonces él me dijo, por favor, perdóname, no volveré a caer más en el chismorreo. Esta historia real nos habla de cómo se puede fácilmente caer en la desobediencia a Allah a través de la desconfianza, ya que la desconfianza, entre otras cosas malas, nos puede llevar a lo que acabamos de comentar, el chismorreo, ¿no? El tercer tipo de desconfianza es la desconfianza en uno mismo, es decir, desconfiar de nosotros. Este tipo, al contrario que desconfiar en Allah y desconfiar en sus criaturas, no es una desobediencia, sino es una virtud el que desconfiemos de nosotros. ¿Por qué? Porque poner la confianza en nosotros mismos en vez de ponérsela en Allah subhanahu wa ta'ala es un acto de arrogancia. Un sacerdote cristiano y político inglés famoso por su obra poética, escribió unas buenas poesías, llamado George Herbert, que falleció en 1633, dijo una cosa muy interesante con respecto a la desconfianza. Dijo, confiar en todo es necedad. Desconfiar es locura, pero desconfiar de sí mismo es el primer paso de la sabiduría. Mashallah, esta frase tiene un gran contenido y es casi como una frase típica de los que practicamos el Islam, inshallah. Fíjense que tener la certeza de que nuestras deficiencias, ¿no?, debido a lo débiles que somos, a los problemáticos, a que no sabemos razonar, nuestras deficiencias, y de que somos fáciles de caer en las tentaciones, es importante para nuestro comportamiento que usemos el intelecto y el conocimiento que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado para no caer en esa desconfianza. Por lo tanto, no podemos fiarnos de nosotros mismos. Tenemos que estar constantemente parándonos y fijándonos en lo que estamos haciendo. Desconfiar de uno mismo significa tener la certeza, es decir, tener la seguridad de que tanto nuestro nafs, nuestro alma, como el shaitán, pueden hacer que caigamos en la tentación. Reconocer eso es desconfiar de uno mismo. Por lo que para mantenernos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala es importante siempre desconfiar de nosotros mismos, es decir, estar muy atento a cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros pensamientos y cuáles van a ser nuestras acciones. Eso es lo que significa desconfiar de nosotros mismos. Y esto nos mantiene en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya para terminar, dice Sa'ad en la Sura de José Yusuf y en la ley 53, y yo no digo que mi alma sea inocente, pues es cierto que el alma ordena insistentemente el mal, excepto cuando mi Señor tiene misericordia. Es verdad que mi Señor es perdonador y compasivo. Wallah y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah el grandioso, que nos recordará siempre y le agradecemos por su gracia que las incrementará. Sabéis que Él está bien informado de lo que hacéis, tened taqwa y pedid bendiciones por el profeta Muhammad, repetid, Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma, te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Allahumma, te pedimos que acepte como de los tuyos todos aquellos que han fallecido en catástrofes producidas por el cambio climático o también por el decreto de Allah. Allahumma, te pedimos que ayudes a esta gente que pueda superar, a la gente que ha sobrevivido a estas catástrofes, que puedan superar y volver con su vida. Allahumma, te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones.
Allahumma, te pedimos que protejas y bendiga a nuestros hermanos que sufren o mueren en la India, en China, en Myanmar, en Palestina, Yemen, Siria, Irán y en cualquier otra parte del mundo. Allahumma, te pedimos tu perdón y que nos protejas del fuego del infierno, porque solo tú eres el perdonador y el misericordioso. Allahumma, llévanos por la vía de los que tú has agraciado y no de los que han incurrido en la ira ni de los extraviados. Allahumma, nos refugiamos en ti de asociarte a algo y te pedimos perdón por aquello que no sabemos. Allahumma, no nos dejes ser de los que por no tener conocimiento en tu verdad se extraviaron. Allahumma, sepáranos de los hombres que debido a su poca sabiduría siguen a lo creado en vez de al Creador. Allahumma, no permitas que discutamos sin conocimiento sobre ti y caigamos en el camino de Saitán. Allahumma, te pedimos que hagas que el Corán sea el bálsamo que refresque nuestros corazones, una luz en nuestros pechos, una solución para nuestras penas y una liberación para nuestras ansiedades. Allahumma, te pedimos ayuda para no desviarnos hacia el fanatismo o hacia el abandono en el camino hacia ti. Allahumma, danos fuerza suficiente para no tener apego a los caprichos y no ceder ante los deseos de nuestro ego, nuestro nafs. Allahumma, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abriguen nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahora vamos a hacer salah, inshallah.